Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Estamos aquí con ustedes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos estar en su familia para, a la luz de la palabra de Dios, conocer ese maravilloso camino de santidad, camino de amor. Desde luego que, ya lo sabemos, es un urgente llamado, más en este mundo en el que el hombre se aleja del amor de Dios, en el que el hombre ha sacado a Dios de su corazón y de su vida. Qué urgente, qué importante es conocer los frutos de este camino de santidad. Estamos en este momento, aquí en este lugar, en esta preciosa capilla pequeña de adoración perpetua, capilla que está abierta a la adoración día y noche, para que vengas aquí y te llenes del amor de Dios. En esta capilla contemplarás que tenemos a dos grandes santos de nuestro tiempo, a San Juan Pablo II y a San Pío de Pietrelcina, que están a un lado y otro del altar. Al centro del altar tenemos a Jesús sacramentado. En este momento está reservado por respeto en el momento que estamos transmitiendo a ustedes este programa, pero aquí se encuentra Él, al centro de esta capilla, para la adoración. Qué hermoso es estar con ustedes, queridos hermanos. En este programa de Urgente Llamado a la Santidad hemos hablado del camino de santidad, camino de vida, camino de amor. Y vamos ahora a tratar el tema justamente de los frutos de este camino de santidad. Ustedes saben, y nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claramente en su Evangelio, en su Santo Evangelio, el árbol por sus frutos se conoce. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni tampoco un árbol malo dar frutos buenos. Y desde luego, como el camino de santidad es un camino admirable, es Jesús mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No olvidemos, Jesús dijo, yo he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Ese fuego de amor es el fuego que nace naturalmente en el alma cuando le abrimos el corazón a Jesús, cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Y sabemos de antemano, mi querido hermano, que es una de las grandes carencias del hombre de hoy. Por eso el hombre vive tan triste, tan vacío, en tanta soledad, que lo lleva muchas veces hasta el suicidio, a la muerte, porque ha sacado a Dios de su corazón y de su vida. Es la causa principal por la cual no puede dar frutos en la vida del hombre si no existe, si no está presente el amor de Dios. Donde se prende la luz, desaparece la oscuridad. Y donde se enciende la luz de Cristo, ahí aparece la vida, aparecen los frutos maravillosos de este camino de santidad. Vamos a ver el primer fruto. ¿Cuál es el primer fruto de caminar por el camino de santidad? El primer fruto es la pronta purificación del alma. La pronta purificación. Sabemos nosotros que cuando nos entregamos a caminar, a vivir en el camino del amor, lo primero que debe surgir, y surge natural, espontáneamente en la vida interior del hombre, es la purificación del alma. El hombre siente a la luz del amor de Dios, a la luz de la presencia de Jesucristo, siente la necesidad de volver al amor de Dios, de dejar atrás su vida de pecado, de purificarse de todo aquello que lo aleja de Dios. Por eso el primer fruto que nosotros vemos en este camino de santidad, en este llamado a la santidad, es la pronta purificación. El alma se va purificando, el alma se va llenando de esa fragancia divina, el alma se va llenando de esa unción que viene justamente de la acción del Espíritu Santo. Jesús había dicho muy claramente en su palabra, cuando Él venga, Él les dará conciencia de pecado, les dijo a los apóstoles y nos dice a todos nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega al alma, cuando el alma se ve llena de los frutos del Espíritu Santo, que son la alegría, el gozo y la paz, el alma empieza a ser muy sensible a las debilidades de nuestra naturaleza humana, a nuestros pecados, y empezamos a vivir una vida nueva, empezamos a vivir en el amor de Dios. El camino de santidad es un camino admirable, maravilloso, porque es Jesús mismo. Y por eso en Él no se pone la mira en ir avanzando para la purificación del alma, adelantando la perfección, sino que la perfección va surgiendo espontáneamente.
El hombre, cuando empieza a descubrir el amor de Dios en su vida, se va dando cuenta que no debe ofender a Dios, porque el que ama no quiere ofender al amado en lo más mínimo. Y así sucedió en la vida de los santos. Por ejemplo, Teresita del Niño Jesús se dice en su vida, en su autobiografía, que quería estarse confesando con frecuencia, porque sentía que cada paso ofendía a nuestro Señor, aunque no era así, pero su alma era ya tan sensible al amor de Dios que quería purificarse al máximo, estar sacando de su interior, de su vida, todo aquello que podía ofender al amado, a quien había entregado su vida, a quien se había abierto. Por eso el camino de santidad es el camino de la apertura al amor de Dios. Sabemos nosotros que, y les recuerdo, ya lo hemos dicho en otros programas, que dos grandes verdades son las que deben sostener el camino de santidad. Las dos grandes verdades de nuestra vida. La primera verdad es nuestra miserable pequeñez. Pero la segunda verdad es que a pesar de nuestras miserias, de lo que somos realmente, somos polvo y ceniza. Decía el apóstol, ¿de qué te ensoberbeces, polvo y ceniza? ¿No sabes tú que todo es don y gracia de Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y en el libro del Eclesiástico dice, si eres polvo y ceniza, ya hasta en vida tus intestinos están llenos de podredumbre. Así lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que somos realmente, la primera verdad. Mas sin embargo, a pesar de nuestras miserias, y más bien por nuestra miseria, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Esas son las dos grandes verdades que sostienen este camino de santidad. Y por eso, en este camino de santidad, cuando tomamos conciencia de nuestra miserable pequeñez, cuando tomamos conciencia de nuestra miseria, es entonces cuando sentimos naturalmente la necesidad de abandonarnos en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios, y es cuando llegamos a decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, en aquel que me conforta. Aquí es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en caminar hacia lo alto, avanzar, como dice la Escritura, de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. Jesús no puede quedarse con los brazos cruzados cuando ve en nosotros que reconocemos nuestra miseria y nos abandonamos en el amor misericordioso. Él sale inmediatamente y nos tiende la mano, porque Él, su anhelo más grande es socorrer. Recordemos, por poner algunos ejemplos, el más elocuente, aquel cuando Jesús estaba en la cruz. El ladrón que estaba a un lado de Jesús, que había cometido tantos ilícitos, le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel hombre reconoció su pecado, su miseria, y se abandonó al amor misericordioso de nuestro Dios, al amor de Dios, y por eso Jesús le tendió la mano y le prometió el paraíso, porque vio el corazón arrepentido, el corazón que estaba preparado para abrirse al amor de Dios. Por eso Jesús, que no se deja ganar en generosidad, cuando nosotros nos damos a caminar en el camino del amor, en el camino del abandono, en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios, Él nos tiende la mano de forma admirable. Y así, con esta gracia tan singular, tan hermosa, que es la gracia de caminar por el camino de la santidad, es cuando nosotros nos vamos purificando. El alma que se abre a la verdad, ama a Jesús, entonces jamás va a querer nada que lo ofenda. Es entonces cuando nace el verdadero amor de Dios, cuando caminamos por el camino de la santidad. Se moverá entonces al auxilio de la gracia divina, de una gracia tan especial en el campo de la salvación. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Esta frase de San Agustín es muy singular. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras significa que cuando te has abierto al verdadero amor de Dios, ya no vas a querer, tu voluntad jamás va a estar desviada de la voluntad divina. No vas a querer más que lo que Dios quiere, no vas a amar más que la voluntad divina. Cuando tú te abres al amor de Dios, entonces ya definitivamente el amor de Dios es el primero que ocupa el lugar en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, en todo lo que tú realizas en tu vida.
todo lo que tú haces, primero vas a decir, ¿esto que voy a hacer le agrada al amado? ¿Esto que estoy pensando será del agrado del amado? ¿Esto que estoy planeando en mi vida le gustará, estará conforme al Evangelio? Entonces, cuando tú empiezas a caminar en el camino de la verdadera santidad, que es caminar en la divina voluntad. Tu voluntad ya no es la tuya, es la voluntad divina la que está reinando en ti. Un día Santa Teresita dice, esta voluntad mía me aterra, porque la voluntad que llevamos, nuestra voluntad humana, está tan viciada, podemos decir así, está de alguna forma tan influida por nuestra nada, por nuestra debilidad, por nuestra inclinación al pecado, por la herencia que nos dejó el pecado original, que con facilidad, como decía San Pablo, hago lo que no quiero, veo el bien y lo apruebo, pero hay una ley que frena la ley del Espíritu, que me induce a hacer el mal cuando quiero hacer el bien. Entonces decía Teresita un día a nuestro Señor, decía, esta voluntad me aterra, por lo cual te entrego mi voluntad y a cambio de mi voluntad pido la tuya para vivir según tu divina voluntad. Queridos hermanos, nos vamos en este momento a un corte y volvemos con ustedes aquí en este su programa urgente llamado a la santidad. No se vaya, estamos con ustedes. Nuevamente estamos con ustedes y gracias por seguirnos en sus hogares en este programa, un programa más de urgente llamado a la santidad. Y no olvidemos que estamos en este momento en el camino de la santidad y estamos hablando del primer fruto de este admirable camino, que es justamente la pronta purificación del alma. ¿Cómo no podemos purificarnos si sabemos nosotros que el amor purifica? El amor, dice la Sagrada Escritura, cubre la multitud de los pecados. Es en el amor donde seremos juzgados. El día del juicio, recordemos que el Santo Evangelio nos habla de que a su derecha, y así lo esperamos estar por la infinita misericordia de nuestro Dios, a su derecha estaremos, así lo esperamos, por misericordia divina, y el Señor justo juez nos dirá, venid, benditos de mi Padre, a tomar parte del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve hambriento y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero, me diste reposo, etc. Y el Señor justo juez les dirá, lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, mi querido hermano, que participa en este tu programa de urgente llamado a la santidad, debes recordar que lo que te va a llevar a la derecha de Dios y finalmente al premio eterno es el vivir la caridad, el vivir el amor. El amor que cubre la multitud de los pecados es el amor puro que viene justamente como fruto de la presencia de Dios en el alma. El alma que ante la mirada de Dios se ve transformada y empieza a vivir en el camino de la purificación y de la santidad. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39, nos da una afirmación muy clara y muy precisa. Él nos dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Cuando logramos experimentar en nuestra vida el amor de Jesús, cuando logramos caminar por el camino del amor, es el amor el que nos va purificando, porque ya no nos podemos apartar del amor divino y el alma va creciendo en santidad, va creciendo en virtudes, va creciendo en dones y gracias, los carismas florecen, la vida espiritual va siendo una verdadera experiencia de fe y de grandeza de Dios. Nada negará entonces al hombre, cuando el hombre se abre al amor de Dios, nada le puede negar nuestro Dios, porque todo lo que le pedimos a Él, desde el contexto del amor, Él nos lo concede. Entonces, veremos el auxilio divino, las gracias especiales que van floreciendo en el alma de quien se abre al camino del amor. Por eso decimos que el primer fruto es la pronta purificación. San Pablo es muy claro en sus expresiones y dice que nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar? Cuando vivimos realmente en ese ámbito divino, el hombre gusta la dulzura de Dios. El hombre saborea las delicias eternas
las delicias del Dios de amor que vive en el alma. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Lo había dicho nuestro Señor en el Santo Evangelio. Hay un salmo muy hermoso, es el Salmo 102, que dice: tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja el Señor de nosotros nuestras rebeldías, nuestros pecados. Así el alma, cuando se abre al amor de Dios, Dios olvida para siempre nuestros pecados, porque el hombre ya no puede pecar, ya no puede vivir pecando. Por eso dice el Evangelio, cuando narra aquel episodio de la mujer que le enjugó con lágrimas los pies a Jesús y se los secaba con su cabellera. Nuestro Señor le dice a aquel hombre que lo había invitado a comer: ¿ves esta mujer? Porque mucho ha amado, mucho se le perdona, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Y aquella mujer había recibido el perdón y la paz porque había amado, porque le había entregado al Señor su pecado. Toda su vida de pecado estaba ya puesta a los pies de Jesús. Se cumplen admirablemente también estas palabras, que Dios aleja de nosotros nuestros pecados. Aquí encontramos nuevamente esta verdad de San Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Os darán en sus mantos, en los pliegues de su túnica, una medida buena, apretada, colmada y rebosante. ¿Por qué? Porque en la medida en que te abres al amor de Dios, Dios te va a llenar más del amor de Dios. Por eso cuando vienen a mí personas hablando de grandes vacíos, hablando de fracasos en los negocios, en el dinero, en la salud, etcétera, lo primero que cuestiono en cada una de estas personas, y yo a ti te digo, querido público de Maravisión, de este programa de Urgente Llamado a la Santidad, yo te cuestiono: si tu vida no es próspera, si no tienes prosperidad en tu trabajo, en tus negocios, en tu dinero, en tu salud, revisa cuál es el lugar que tiene Jesús en tu vida. Siempre pregunto: ¿qué lugar le has dado a Jesús en tu vida? Seguramente Jesús no es el centro de tu vida, por eso estás viviendo en la orfandad, a veces hasta en la miseria, porque Jesús no está dentro de tu corazón y de tu vida como el Señor de tu vida, como el Señor de todas tus actividades y de todos tus negocios y de todas tus empresas. Cuando el hombre deje de mirarse a sí mismo, cuando el hombre deje de confiar en sí mismo y empiece a confiar en el Señor, es cuando experimentará el fruto primero, que es la pronta purificación. El alma estará llena del amor de Dios y en todo emprenderás con éxito tus actividades y tu vida, porque el Señor es prosperidad y vida, porque el Señor es paz, amor y seguridad. El Evangelio nos sigue hablando en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan sobre la importancia de pertenecerle a Jesús. Y en esto encontramos nosotros una respuesta maravillosa. Nos dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Nadie las arrebatará de mi mano. Si tú vives siendo de las ovejas del Señor, si tú eres del rebaño de Jesucristo, si tú eres del rebaño de Dios, si tú perteneces a la iglesia de Dios, si tú participas de los sacramentos, si tú doblas tu rodilla en adoración, como en este santo lugar, en esta capilla de adoración, si tú vienes aquí a postrarte ante Cristo que está aquí crucificado, que por ti está expresando ese dolor en su sangre, en su presencia, en su amor, si tú vienes aquí ante Él para ver su pasión dolorosa que se refleja siempre en cada imagen de Cristo resucitado, ahí vas a encontrar la vida por la intercesión de los grandes santos como San Pío de Pietrelcina y Juan Pablo II. Vas a encontrar la salud, la liberación y la paz, encontrar la verdadera respuesta a tus problemas. Tus problemas son porque te estás viendo a ti mismo. Recordemos aquella expresión que tuvo nuestro Señor Jesucristo con relación a Pedro cuando iba caminando sobre el agua. Pedro dudó. Cuando Pedro le dijo: si eres tú, haz que vaya caminando a ti. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro bajó de la barca y se fue caminando sobre el agua al encuentro de Jesús que caminaba sobre el agua. Pero a Pedro le entró miedo. Y al momento en que le entró miedo, se empezó a hundir.
Y es entonces cuando Jesús le tendió la mano y lo levantó. ¿Y por qué dudó Pedro? Precisamente pues, dudó, por eso se hundió. El hombre de hoy, por la duda, por la falta de Dios en su vida, por la falta de tener a Jesús en el centro de su corazón, se está hundiendo en su miseria, en su pecado, en su nada, porque no sabe mirar hacia Dios, porque no sabe reconocer en Jesús su purificación que viene a través de su pasión y de su cruz, porque no sabe abrazar la cruz de cada día. Jesús había dicho muy claramente: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Y Jesús quiere que caminemos por este camino maravilloso de la purificación del alma, para que podamos entender la verdad del Evangelio. Esta gracia tan singular que es caminar por el camino de Dios nos lleva a la pronta purificación. Dice Jesús: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Es ahí donde tú vas encontrando la purificación de tu alma. Ya perteneces a las ovejas del Señor. En cierto modo, como que el alma queda ya confirmada en una vida de gracia, según aquellas palabras del apóstol San Juan, en la primera de Juan capítulo 3, cuando dice: todo el que permanece en él no peca, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Palabra de Dios. Todo el que permanece en Dios no peca y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Si tú vives realmente en la vida de Dios, si tú vives la vida divina, ya no puedes pecar, no puedes vivir en el pecado. Debes estar en todo momento agradando a Dios. El hombre que ahora se entrega al pecado y a la muerte, a la destrucción, como pasa hoy con el crimen organizado, con toda esta situación del mundo en el que el hombre vive, es porque ya no tiene a Dios en su vida y por eso está solamente abrazado de la muerte, y finalmente le esperará el fuego eterno del infierno si no se arrepiente, si no se convierte, si no siente en su corazón el dolor de haber ofendido a Dios. Por eso la tibieza es un cáncer tan terrible para el alma, y los que son atrapados por el cáncer de la indolencia, de la indiferencia, de la tibieza, que lamentablemente es una legión en el mundo actual, es lo que está llevando al hombre a esa triste realidad que lo está alejando de la fuente de la vida. Jesús es el agua viva, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el manantial de la vida. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, habla de un río de agua que por donde pasaba brotaban flores, árboles frutales, cuyas hojas eran medicina, etc. Es ese manantial de vida que es Jesús para ti, para tu pronta purificación, y que lo vas a encontrar a los pies de Jesús sacramentado cuando lo adores en una vida de pureza y santidad. Nuevamente vamos a necesitar ir a un corte, pero no se vayan. Estamos con ustedes en este subprograma urgente llamado a la santidad. Continuamos con ustedes, y qué alegría seguir contando con su presencia en este programa de urgente llamado a la santidad. Hemos estado escuchando a lo largo de este programa la importancia de vivir este primer fruto del camino de santidad, que es la pronta purificación. Y hemos visto cómo Dios nos invita fuertemente a aceptarlo como el dueño y Señor de nuestra vida. Hemos escuchado también en el Santo Evangelio, en la palabra de Dios, San Pablo, cómo nos habla de caminar de tal manera en el camino de la vida, en el camino de la salvación, que experimentemos ese fuego divino que va quemando el alma, que lo va purificando, que lo va sanando y que lo va llenando de ese amor que el mundo necesita. Hablábamos al final del anterior momento de reflexión de este programa del profeta Ezequiel en aquel capítulo 37, cuando nos habla del manantial de la vida. Cuando nosotros vamos a la Divina Eucaristía, cuando estamos ante Él, de rodillas ante su presencia sacramental, es ahí donde el alma se empieza a purificar y empieza a experimentar la vida divina. Es ahí precisamente donde empiezan a crecer los frutos de ese árbol.
El primer fruto de la purificación, porque ante Jesús sacramentado, en la hostia consagrada, la hostia que es blancura y pureza, el alma se va purificando. El hombre ya no puede vivir en el pecado porque ve ahí en la grandeza del amor de Dios, en la divina Eucaristía, ve la respuesta a su vida que debe ser siempre una vida de gracia y de santidad. Qué hermoso es también cuando nace en ti el fruto maravilloso de estar en la comunión con Dios, en la vida de oración. Es ahí donde podemos descubrir, ya lo veremos en otro programa más de Urgente Llamado a la Santidad, el segundo fruto de este camino de santidad, que es el florecimiento de las virtudes cristianas, que lo veremos ya en otro programa. El florecimiento de las virtudes cristianas como fruto de este camino de santidad. Porque el camino de santidad nos lleva precisamente a entregarnos al amor de Dios, a abrirnos al amor de Dios. Es lo que el mundo necesita, no nos cansamos de repetir. Lo que necesita no es grandes proyectos y planes, no es la ciencia, no es la tecnología, no son los grandes avances de la ciencia lo que van a salvar al hombre. Lo que lo va a salvar al hombre es la vida de amor, la vida de amor. Es lo que el Señor quiere que florezca en cada uno de los hogares. ¿Por qué las familias hoy se están destruyendo? ¿Por qué los hogares hoy se están desintegrando? Por falta de amor. Decía el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, aunque yo tuviera todos los conocimientos celestiales, aunque tuviera tanta fe como para mover montañas, la plenitud para hacer grandes milagros, conocimientos celestiales, conociera todos los secretos de Dios, pero si no tengo amor de nada me sirve. No es otra cosa la que nos va a llevar a la pronta purificación del alma que el camino del amor. Porque el camino del amor es la entrega incondicional del alma al amor de Dios. Decía Santa Teresita de Jesús que la única medida del amor es amar sin medida. La única medida del amor es amar sin medida. No hay otra medida, no hay otro camino, no hay otra verdad. Es amar sin medida, es caminar por el camino de la vida, es caminar en el camino de la virtud, lo que significa estar siempre abrazado al amor de Dios. Ahí es donde entendemos aquella afirmación de hace un rato que mencionábamos de la carta a los Romanos, capítulo 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Aquí es donde podemos descubrir el por qué los santos, especialmente los mártires, fueron capaces de entregar su vida por Cristo. Estamos viviendo en este momento histórico de la Iglesia, aquella terrible persecución en el Medio Oriente, con el grupo islamista extremista de los ISIS. Cómo hay tantos cristianos que en estos días están derramando su sangre. Hace unos días escenas conmovedoras en los medios de comunicación salían de cristianos que eran decapitados y la sangre corría al mar, los decapitaban a la orilla del mar, por la única razón, por la única causa de ser cristianos. Y están derramando su sangre. Esa sangre, bendita sangre, cuando los cristianos la derraman por el amor. El cristiano que va al derramamiento de sangre por ser cristiano, va movido por el amor. No es otro motivo lo que mueve a un verdadero cristiano que el amor divino. Y por eso el apóstol dice, ¿quién nos puede separar del amor divino? Ni la muerte, ni el peligro, ni la espada. En todo eso salimos victoriosos gracias a aquel que nos ha amado, decía el apóstol Pablo. Esto es lo que el mundo necesita, testigos del amor de Dios. Si en Medio Oriente se está haciendo este baño de sangre, es la iglesia que se está fecundando por el testimonio de los mártires, por los mártires que no han faltado en la vida de la iglesia. Sabemos cuando el inicio de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, cómo nuestro Señor regó el suelo de la iglesia con una cantidad enorme de mártires que en los circos romanos, en las catacumbas, en todos los lugares donde ellos eran tomados presos, ellos iban gozosos, victoriosos, cantando con júbilo, porque iban al triunfo definitivo, que era unirse a la pasión dolorosa de Cristo, a la muerte por la redención del mundo. El mundo necesita purificación. La pronta purificación viene mediante el derramamiento de la sangre. Por eso hoy no nos extraña inclusive
algunos fenómenos en el mundo entero, en distintos lugares del mundo, por los medios de comunicación lo hemos sabido, de imágenes tanto de nuestro Señor como de la Santísima Virgen que derraman sangre como un signo externo de una realidad interna, la realidad de la iglesia que en la sangre se redime. La iglesia que sigue redimiéndose por Cristo el Señor, que está presente como el alma de la iglesia, de María que acompaña fielmente a Cristo en ese camino doloroso de la cruz que se llevó con gran amor por Cristo libre y voluntariamente hasta llegar al Gólgota, hasta llegar al lugar donde con su sangre fecundó a toda la iglesia que nacía con los primeros apóstoles. Mi querido hermano, ¿qué es lo que podemos concluir de todo este programa? Indudablemente que esa pronta purificación del alma te lleva a una opción radical y fundamental de conversión. Convertirse es la voz de alerta y la voz fuerte que hoy la iglesia invita a todo el pueblo de Dios. Arrepiéntate, el reino de Dios está cerca. Ese arrepentimiento, esa conversión, como fruto del amor de Dios, ese dejar atrás tu vida de pecado, porque la purificación en eso consiste, en dejar atrás tu vida de pecado. El hombre viejo, como dice el apóstol Pablo, el hombre que está lleno de pecado, lleno de miseria, dejar atrás ese hombre viejo para empezar a vivir el hombre nuevo, lleno de justicia, de santidad, de amor, de verdad y de paz. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Recordemos esa frase tan fuerte, tan rotunda del apóstol Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y San Pablo, con esa convicción que llevaba en su vida de tener a Cristo como el Señor de su vida, él llegó a afirmar claramente: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Cuando tú te has purificado, ya no vives tú, es Jesús el que vive en ti. Qué distinto sería nuestro mundo si Jesús viviera en cada hombre. Qué distinto sería nuestro mundo, porque Jesús por amor se entregó y no se buscó a sí mismo, lavó los pies de los apóstoles, buscó ser el esclavo antes que ser el que recibiría el culto, aunque se lo merecía porque era el Hijo de Dios. Hermanos, con este final del programa quiero implorar para cada uno de ustedes, para cada familia, la bendición de Dios, para que cada uno de los hogares se vaya purificando con la bendición divina y que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta nuestro próximo programa, un programa más de urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.